Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Entonces vemos cómo después de la muerte de Sara, Abraham toma nuevamente mujer. Génesis 25:2, la cual le dio a luz Minram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Génesis 25:3, y Joksán engendró a Seba, a Dedán, hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Génesis 25:4, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida, Elda, y todos estos fueron hijos de Cetura. Entonces vemos cómo Abraham está hablando de los hijos que tuvo después de la muerte de Sara con Cetura. Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Entonces vemos que a Abraham, previniendo problemas más adelante, dice que le dio todo cuanto tenía a Isaac, su hijo de la promesa, su hijo con su esposa. Génesis 25:6, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos cómo los orientales, dice aquí la palabra de Dios, son descendientes de Abraham con Cetura. Dice aquí que era una concubina, o sea, solo se reconocía como mujer a Sara. Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años. Entonces vemos aquí cuál fue el tiempo en que murió Abraham, a los 165 años. Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces vemos cómo el hombre de Dios, la mujer que le cree a Dios, puede estar seguro que muere con tranquilidad, en reposo, tranquilo después de haber hecho su misión que Dios le ha encomendado. Génesis 25:9, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Vemos como sus dos hijos mayores, que son Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de Agar, son sepultando a Abraham en la cueva de Macpela, donde él había comprado ya, previniendo después su muerte, para que se fueran sepultados todos sus descendientes. Génesis 25:10, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Génesis 25:11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó a Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya vemos cómo los pozos son símbolo de bendición, símbolo de provisión, porque es el agua, y el agua el ser humano lo necesita para todo. Entonces dice que fue, y dice que habitó o estuvo cerca, habitaba o vivía cerca del pozo del viviente que me ve, que esta traducción también traduce uno de los nombres de Dios. Génesis 25:12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Entonces dice que aquí empieza Dios a mencionar todos los descendientes de Ismael, el hijo de la esclava. Génesis 25:13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaioth, luego Cedar, Adbel y Mibsam. Entonces vemos cómo está nombrando todos los descendientes por medio de Ismael. Génesis 25:14, Misma, Duma, Masa. Génesis 25:15, Adar, Temá, Gestur, Nafis y Sedema. Génesis 25:16, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos: 12 hombres por sus villas, y por sus campamentos 12 príncipes por sus familias.
Entonces vemos cómo los están nombrando en orden, cómo su descendencia por medio de Ismael también empieza a procrearse y a multiplicarse, como él lo había mandado anteriormente cuando habló Jehová a Abraham. Génesis 25:17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Entonces vemos cómo muestran que fue unido, o sea, se enterró con su pueblo, no cuenta aquí que fue enterrado con Abraham. Entonces de cierta forma está aquí la palabra de Dios desligándolo de sus vínculos con Abraham. Dice que fue unido a su pueblo. Génesis 25:18. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces vemos cómo dice que murió enfrente y en presencia de todos sus hermanos en Asiria. Génesis 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Génesis 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces vemos como aquí muestra que era de su misma familia, que Abraham mandó por esposa para Isaac, pero quería que fuera de su misma familia, de su mismo sentir, de su mismo pensamiento, de sus mismas costumbres. Entonces dice que fue tomada de Padán Aram. Génesis 25:20. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. Entonces vemos que Abraham estaba preocupado ya porque Abraham iba a cumplir 40 años, o tenía ya 40 años, y no había todavía tomado mujer, y mandó, vemos en los versículos anteriores, por esposa para Isaac. Y dice que tomó ya a su mujer, se llamaba Rebeca, y al ver que era estéril, oró. Sabía quién era el que podía curar su vientre, quién podía dar su sanidad. También Isaac lo sabía. Dice que oró a Dios, a Jehová de los ejércitos. Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces vemos que le causaban depresión, que estaba aburrida Rebeca con esta posición en que estaban sus hijos en su vientre. Dice que había guerra entre ellos, que luchaban dentro de ella misma. Entonces desde su vientre ya se veía lo que iban a hacer. Dice que consultaron a Dios. Génesis 25:23. Y el Señor le respondió: Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces vemos cómo Dios les reveló desde antes que nacieran que iban a estar divididos. Está hablando aquí que uno sería más fuerte que el otro, o sea, siempre uno estaría por debajo. Y dice que el menor iba a ser el mayor y el mayor iba a ser el menor. Desde antes ya Dios estaba profetizando o estaba hablando a los 2 padres, porque dice que ellos consultaron a Jehová. Rebeca consultó a Dios por qué le sucedía esto desde el vientre, y le fue revelado lo que ya iba a pasar. Esto es un don de ciencia. Antes de que sucedan las cosas, ya Rebeca sabía lo que iba a pasar. Entonces Jacob ni siquiera había presumido pues que iba a comprarle la primogenitura a Esaú, pero ya desde el vientre él la anhelaba, y ya desde el vientre, desde sus inicios, ya Esaú la despreciaba. Génesis 25:24. Vemos cómo cuando se multiplicaron sus días para dar a luz y se cumplieron, he aquí había gemelos en su vientre. Entonces ya empezaba Dios a cumplir lo que había dicho en el versículo anterior,
que iban a haber dos naciones por medio de esos dos hijos que ella traía. Génesis 25, 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Entonces vemos que desde aquí está mostrando pues en su nacimiento que una de las características, cómo era físicamente Esaú. Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos que aquí está diciendo que Jacob ya venía peleando su bendición, ya venía agarrado al calcañal de su hermano. O sea, que él había nacido primero y tenía derecho a muchas bendiciones por esto, pero Jacob desde ahí ya venía agarrado, como quien dice, usted no sale primero, yo salgo igual con usted, y al agarrarse de él salieron juntos, salieron en una misma, en un mismo momento. Entonces, ¿pero por qué? Porque Jacob desde su vientre ya se la estaba pensando y ya lo agarró, dice que de su calcañal. Y dice también que era Isaac de 60 años, entonces vemos cómo era muy reposado Isaac, y se demoró para conseguir mujer, se demoró para conseguir, para engendrar su hijo. Entonces, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces vemos aquí está mostrando Dios una de las personalidades de cada uno de ellos. Dice que crecieron los niños y Esaú era diestro para la casa, era muy avispado pues para todo lo que requería el campo, labores de fuerza. Y dice que Jacob era reposado, era muy quieto, muy pensador, muy pacificador. Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos cómo, vemos aquí las preferencias en cuanto a los padres sobre los hijos. Que Rebeca dice aquí que prefería a Jacob. Dice de antemano, Dios ya le había hablado que iban a haber dos naciones. Pero dice que el menor servirá al mayor. Entonces, aquí vemos que cuando la palabra de Dios dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, aquí se está cumpliendo, porque aunque Jacob nació después, para Rebeca, como Dios ya le había hablado en el versículo 23 anterior, Dios ya le había mostrado que el mayor serviría al menor, que Jacob iba a ser más adelantado, más tranquilo, más reposado, iba a lograr mejores cosas por su sabiduría. Entonces dice que Isaac prefería y dice que amó a Isaac a Esaú, porque le traía, o sea, lo complacía, estaba pendiente de él, quería llenar su corazón, y efectivamente Isaac prefería a Esaú. Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Entonces vemos cómo aquí la palabra de Dios cuenta cómo Jacob hizo con mucha sabiduría, esperó a que su hermano viniera cansado, cosa que nosotros no podemos hacer, no nos podemos cansar de la obra en el Señor, de lo que tenemos que hacer con mucha sabiduría, no esperar a matarnos pues haciendo un trabajo fuerte con músculo de hombre, sino a dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje. Y dice el versículo 25-30, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces, para mí aquí Edom significa cansancio, porque dice aquí
que le pidió ese guiso, de esa comida tan deliciosa, ya que él venía cansado, fatigado y venía con hambre. Dice que le pidió. Entonces, ese era el propósito de Jacob. Génesis 25:31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces vemos cómo Jacob sí la anhelaba, la deseaba, la pensaba a diario cómo era para tomar la primogenitura, porque sentía que era de él, que él había nacido en el mismo tiempo. Vemos que se pegó de su calcañal. Entonces dice aquí la palabra de Dios que le propuso la compra de su primogenitura, no se la arrebató, no se la quitó, sino que hizo algo legal, algo que se hace legal entre hermanos, que se hace legal entre familia, y le pidió su venta, o sea, que se la vendiera. Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces vemos cómo Esaú lo expresó, eso ya lo venía mostrando, ya lo venía enseñando, pero ahora lo expresó abiertamente, lo declaró delante del reino de los cielos, que honestamente él no le veía sentido a la primogenitura, no veía para qué le servía. Entonces, que él ya se iba a morir, no le veía el traspaso hacia la vida eterna, pero Jacob sí le veía la gran bendición que es aquí y que será después. Que la primogenitura aquí en la palabra es símbolo de toda la bendición de Dios sobre nuestras vidas por causa de la obediencia, de ser los primeros para obedecer, los primeros para adorar, los primeros para estar delante de Dios, para tener prisa en obedecer la palabra de Dios. Génesis 25:33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces vemos cómo de esta manera la despreció. No le pareció pues algo de gran valor, simplemente tenía hambre, estaba cansado y vio lo más fácil entregar su primogenitura y que le pasaran lo que él deseaba ya en ese mismo instante. Esto es símbolo de cuando nosotros queremos las cosas así, sin esfuerzo, para que nos calmen en un momentico nuestro cansancio, nuestra sed, nuestra hambre. Queremos las cosas ya, que nos calmen ya en ese solo instante. O sea, algo muy superficial. Cuando Jacob quería algo duradero, algo que traspasara. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces vemos que este es el ejemplo de lo que nosotros no podemos hacer, que es menospreciar las cosas de Dios, menospreciar las bendiciones que Dios declara sobre nosotros, no echar de menos y no tener sentido de que lo que Dios nos da nos pertenece a nosotros. No podemos dejárselo a otra persona, simplemente no. Cuando Dios da algo, y más estas bendiciones en la antigüedad eran de grandísimo valor, pero Esaú sencillamente no lo veía así, pero Jacob sí. Entonces vemos cómo para mí no engañó, simplemente tuvo mucha sabiduría porque la anhelaba de todo su corazón, y Dios de antemano ya le había hablado a Rebeca que era así. Entonces vemos más adelante en el capítulo que sigue cómo fue ayudado por su mamá, porque su mamá ya sabía, porque Dios ya le había hablado que 2 naciones saldrían de su vientre.